Hola, hola para todos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero realizar la lectura de un trabajo que hice en la época en la que me encontraba haciendo el pregrado en la Universidad Tecnológica de Pereira, el pregrado de licenciatura en filosofía, y que me parece que tiene importancia para la época en la cual estamos viviendo en este momento, que sigue teniendo vigencia en el mundo actual, en el presente en el que estamos, corriendo pues el año 2021. Este trabajo se llama La vigencia de Marx, una mirada desde el pensamiento de Herbert Marcuse. Pretende mostrar este trabajo, este escrito que hice en esa época, a partir de la lectura que realiza Herbert Marcuse sobre Marx, qué aspectos de su pensamiento se encuentran vigentes en el mundo contemporáneo y cuáles son las malas interpretaciones o usos que del mismo han desarrollado la oposición y los movimientos políticos liberales y neoliberales del mundo capitalista. Entonces, lo primero que hay que decir es que Herbert Marcuse perteneció al Instituto de Investigación Social, o más conocido como Escuela de Frankfurt, del cual formaban parte grandes pensadores e intelectuales del siglo XX, ¿sí? que se inscriben dentro de lo que se llama la filosofía crítica de la sociedad. Sus investigaciones estaban centradas en las teorías económicas y filosóficas de Marx, pero también algunos de ellos, como Marcuse, realizaron investigaciones en torno a Hegel, en torno al psicoanálisis de Freud y a otros tantos pensadores de lo que se conoce como la dialéctica. Durante este periodo en la Escuela de Frankfurt y en su vida intelectual posterior, Marcuse se dedicó a realizar lecturas sobre Marx que serían importantes en el desarrollo de su pensamiento, y digamos que en dos libros que son los que vamos a trabajar en esta lectura o en este escrito, que serían Para una teoría crítica de la sociedad, de los años 30 del siglo XX, y en el libro que escribió en 1941 que se titula Razón y Revolución, Hegel y el surgimiento de la teoría social, es donde se puede apreciar las primeras, digamos que lecturas y comentarios marcusianos en torno a Marx. Digamos que la lectura parte inicialmente de los manuscritos económicos y filosóficos de 1844 de el filósofo alemán, ¿cierto? Pues hablo de Marx, y de los cuales Marcuse consideraba que eran muy importantes en el pensamiento marxista, ya que en ellos, abre comillas, se trata de una crítica filosófica de la economía política y de los fundamentos que constituyen la teoría de la revolución expuesta por Marx. Así que nuestro trabajo pues obviamente va a partir de esos análisis, de esos manuscritos, y posteriormente vamos a hablar un poco de lo que Marcuse expone en su libro El hombre unidimensional y de sus críticas al marxismo soviético y a las tendencias llamadas marxistas de ciertos movimientos de la oposición del mundo moderno. Entonces, para Marcuse, lo que se mantiene vigente del pensamiento de Marx es en primera instancia o en primera medida su crítica del trabajo alienado, y posteriormente la crítica y la denuncia contra la propiedad privada y la reificación, y por supuesto su visión sobre los usos apropiados de la tecnología y de las máquinas para alcanzar la realización de la naturaleza humana. Para Marx, el trabajo en la sociedad capitalista deja de ser una libre realización de la esencia y de la realidad humanas para convertirse en puentes de esclavitud y de servidumbre, ya que el trabajador pierde no solamente el producto de su trabajo, sino también pierde su esencia en tanto hombre cuando se convierte en una mercancía o en una cosa más que se vuelve objeto de transacciones económicas. Para Marx, el hombre pone su ser en el objeto sobre el cual trabaja, pero este le es arrebatado cuando termina su labor y se produce una doble alienación. Alienación frente al producto del trabajo, que ya no le pertenece al ser humano, y frente a sí mismo en tanto se pierde o se extiende en su trabajo. Luego pasa a mostrar que del trabajo alienado, surge la propiedad privada, que les arrebata a los hombres los medios de producción necesarios para la satisfacción de las necesidades. Entonces digamos que la propiedad privada viene a ser la consecuencia y no la causa del trabajo alienado. Marcuse nos muestra que para Marx el trabajo no es simplemente una actividad económica exterior o ajena al ser mismo del hombre, sino que se constituye en una actitud o en un estado de ser que revela ciertos aspectos de la condición humana.
El trabajo hace patente la conciencia de la existencia en el ser del hombre y no es un concepto o una actividad que se derive de la ciencia económica. Es más, el trabajo es previo al desarrollo de la economía como ciencia y ésta se convierte en un factor que encubre la esencia misma del trabajo. El concepto auténtico del trabajo nos dice que esta es la realización y la confirmación del ser del hombre en el mundo que lo rodea. Es la actividad que le permite al hombre ser objetivo u objetivante, o objetivar, mejor dicho, llevar a cabo la objetividad. El análisis del trabajo alienado y de la propiedad privada nos permite ahora entrever que Marx no se opone a que los hombres tengan propiedades, o mejor dicho, que se apropien de las cosas como medios para la realización de sí mismos, de su ser, sino que se opone a una determinada forma de la propiedad, que es la propiedad privada, tal y como la desarrolla el capitalismo desde hace varios siglos, ¿sí? La propiedad privada se constituye en una forma de propiedad inauténtica o falsa que hace que los hombres se comporten de tal manera que piensan que las cosas solamente se pueden tener o se pueden consumir, que la existencia de ellas es solamente para la actividad y no para el disfrute, es decir, que las cosas solamente existen para explotarlas y acumular riquezas o capital. La propiedad privada es la expresión de la alienación humana porque ella pone al hombre en conflicto directo con las cosas y con los demás seres humanos, en tanto les arrebata la posibilidad de acceder y de disponer de lo que necesitan para la libre realización de su ser. Ella manifiesta la tendencia a la, abro comillas, gratificación directa, unilateral, simplemente en el sentido de posesión de tener, de sentir que un objeto solamente es nuestro cuando existe para nosotros como capital. Esto lo dice Marx en sus manuscritos de 1844, en las páginas 106 y 107, estoy citando de la editorial Tiempo Nuevo de Caracas, ¿sí? Entonces seguimos. La propiedad privada limita los sentidos del hombre y los priva del disfrute de las cosas porque se enfoca solamente en el tener y en el consumir, y no en el ver, en el gustar, en el palpar, el contemplar y todo eso, ¿sí? Por el contrario, la otra forma de propiedad, la forma de propiedad que sería correcta, por así decirlo, le permite al hombre el pleno desarrollo de sus facultades sensibles porque en ella no se piensan o se apropian las cosas bajo el sentido de la posesión y del consumo, y su existencia no priva a ningún ser humano de disponer de ella para la realización de su ser. Marx no se oponía a que el hombre tuviera su casa, sus pertenencias, que adquiriera con el sudor de su trabajo los objetos necesarios para la satisfacción, pero sí se oponía a la adquisición o el empoderamiento indiscriminado y egoísta de los medios de producción y satisfacción por parte de unos cuantos seres humanos en detrimento de la mayoría. El verdadero socialismo, por así decirlo, del que nos habla Marx, no pretende suprimir o alienar al individuo para que éste se pierda en una colectividad en la cual sus necesidades o deseos no son atendidos. Marcuse nos muestra que Marx realiza una exposición casi ontológica de cuál es el modo auténtico de ser del hombre y del cual se deriva su tesis socialista, que pretende seguir esta autenticidad de la naturaleza humana. El hombre es un ser social, es decir, nace y se desarrolla como individuo en sociedad y no aislado de los demás hombres, de los demás seres humanos. Solo en tanto el hombre es un ser social, se crean los lazos con los otros hombres y la actividad productiva y el consumo se desarrollan en la sociedad. El hombre es, abro comillas, existencia para el otro y la existencia del otro para él. Por mucho que el hombre sea entonces un individuo particular, es también la totalidad, la existencia subjetiva de la sociedad pensada y experimentada presente para sí. Esto en los manuscritos de 1844. Entonces vemos entonces que el socialismo planteado por Marx es un humanismo que busca recuperar para los seres humanos el verdadero sentido de la existencia en sociedad, a saber, la realización del ser de los hombres, que solo es posible en la vida social, entendida como las relaciones esenciales que mantenemos con los demás, en la posesión como en la necesidad,
en el disfrute común, en el deseo y el trabajo que permite también la existencia y la realización de los otros, a partir de lo que el individuo hace. Bajo el imperio capitalista, la vida se transforma en un uso y en una manipulación de las cosas y de los hombres, que se ven a sí mismos como mercancías. Por el contrario, el socialismo marxista, el que nos plantea Marx en sus manuscritos, concibe a la naturaleza y a los hombres como asociados por un bien común y no como objetos para dominar y para utilizar. Los objetos son objetos sociales y no objetos de uso y de posesión egoístas. El socialismo marxista tiene una visión del mundo como parte esencial del hombre y no como una cosa para dominar, es decir, se busca humanizar el mundo, hacerlo humano, sus objetos y a los demás hombres, o mostrar su inmanencia que supera la lucha y la dominación destructiva y miserable. La lectura que realiza Marcuse sobre Marx vuelve a traer esos aspectos de su pensamiento que al parecer fueron olvidados por el comunismo soviético y por las distintas tendencias de oposición que se han manifestado a lo largo del siglo XX, o que se manifestaron, mejor dicho. En ella se olvida el aspecto filosófico del que parten los análisis políticos y económicos posteriores desarrollados en la obra más conocida y célebre de Marx, que es El Capital, y se pretende separar al Marx filósofo del Marx político, ¿sí? Del Marx político y filosófico como tal. Marcuse realiza una fuerte crítica del comunismo soviético y se separa de las tendencias marxistas que no siguen la esencia de ese pensamiento, sino que coexisten con el capitalismo y se manifiestan como formas de dominación, similares a la dominación represiva capitalista. El comunismo soviético mantuvo la idea de que la conciencia de clase del proletariado no se extingue ni se adapta al mundo capitalista, y siguió aferrado a la idea de las contradicciones internas del capitalismo que desatarían una crisis del mismo que facilitaría el paso al comunismo. Pero resulta que el desarrollo del capitalismo ha probado todo lo contrario. La conciencia de clase, digamos que ha sido abolida o ha sido integrada al sistema o a los estilos de vida del capitalismo y la sociedad de consumo que éste maneja. Y las contradicciones del sistema no se han constituido en la crisis definitiva, por lo menos hasta ahora, y contundente del capitalismo, que lo lleve a su abolición y al posterior dominio, por así decirlo, del socialismo como tal. En El hombre unidimensional, Marcuse nos muestra que el capitalismo y la industria avanzada se transformaron en una sociedad cerrada, que integra todas las dimensiones de la vida pública y privada bajo la unidad reconciliada e identificada con el sistema capitalista, donde se neutralizan todos los elementos explosivos del inconsciente. Unidimensionalidad del pensamiento porque bajo la civilización represiva, que alcanza su clímax con el capitalismo, se unifican todas las clases sociales bajo los intereses del capital. La consecuencia nefasta de esta unificación es la crisis de las ciencias del espíritu y la enajenación o pérdida del ser mismo del hombre en el atolondramiento propio de la sociedad cerrada. Pero la unidimensionalidad es también política, económica y social bajo el orden tecnológico racional del capitalismo. El sistema capitalista a lo largo de su historia ha logrado un desarrollo tecnológico y científico que le ha permitido dominar de forma total la naturaleza y conquistar las necesidades básicas de la sociedad, pero pese a ello persisten la pobreza y la miseria, porque la conquista de la naturaleza no trajo consigo la apertura de nuevas dimensiones de la libertad para los seres humanos. Esto quiere decir que el sistema controla y satisface las necesidades de los individuos y los priva de la libertad mediante la administración de los medios de producción y del entretenimiento. El alto nivel de vida del mundo moderno contrasta con la dominación represiva del ser mismo del hombre, que se pierde a sí mismo en una existencia inauténtica controlada por los aparatos técnicos y la diversión administrada por el capitalismo, todos los sistemas de entretenimiento. Lo anterior nos sirve entonces ahora para comprender mejor la crítica que realiza Marcuse del comunismo soviético y los movimientos de oposición reformistas que conviven con el capitalismo.
Marcuse nos muestra que es un error el centralizar la administración del proceso productivo, es decir, dejarlo en manos exclusivas del Estado, que se encuentra gobernado por burócratas que quieren hacer pasar sus intereses como los intereses del pueblo en general. Lo que se debe hacer es dejar los medios de producción en manos de los trabajadores, tal y como lo pensaba Marx. La Unión Soviética no había puesto los medios de producción en manos de los trabajadores, sino en manos de un Estado totalitario que se constituyó en otro modelo de dominación similar al del sistema capitalista. Cito, abro comillas, el socialismo soviético, en vez de suceder al capitalismo, coexiste con él. En vez de superarlo, lo imita cada vez más. Nos decía Marcuse dice, mejor dicho, Antonio Escobotado, citando a Marcuse, en el libro Utopía y Razón, que es de la editorial Alianza, en las páginas 71 a las 76. Este imitar al capitalismo se puede entender como que el comunismo soviético no permitió el libre desarrollo de los individuos y la apertura hacia un socialismo como el que predicaba Marx, y se aferró a la supuesta esperanza de que las contradicciones del capitalismo mismo se constituyeran en la base de su misma destrucción. Esto denota una clara incomprensión del desarrollo histórico del capitalismo y una falta de actitud crítica y reflexiva sobre lo que podía o no estar vigente del legado de Marx. De hecho, el mismo Marcuse reconoce que las doctrinas marxistas deben revisarse por causa de las transformaciones mismas del capitalismo en el mundo moderno. Por ejemplo, la lucha de clases, la conciencia revolucionaria, las contradicciones del sistema que llevarían a su caída, la aplicación misma de las ideas del socialismo deben ser revisadas con base en la evolución, por así decirlo, presentada más bien en los cambios presentados por el capitalismo como tal, ¿sí? Que muestran que este se ha mantenido a pesar de todas las contradicciones y de las dificultades y problemas que ha experimentado. Esto no quiere decir que Marcuse plantee una reforma superficial al sistema capitalista. De hecho, cree que el socialismo planteado por Marx sigue siendo aún la única salida para la dominación represiva, ¿sí? Sino que él plantea que la revolución y la lucha contra el sistema no debe ser llevada desde la periferia del mismo, sino desde su mismo interior debe ser esa revolución. Esto solo es posible si se desarrolla en la convivencia misma con el sistema capitalista, abro comillas, un cierto nivel de cultura material e intelectual, una clase obrera autoconsciente y organizada a escala internacional, nos dice Marcuse en Razón y Revolución. Aquí se recalca la actividad consciente de los individuos como un factor fundamental para la praxis revolucionaria. Es decir, que los mismos implicados deben comprender y reconocer la necesidad de un cambio para, a partir de ahí, crear las condiciones necesarias para una revolución efectiva. Esa actividad consciente solo es posible a partir de la recuperación del espíritu crítico y reflexivo, de las ciencias del espíritu, que han caído en la operacionalidad y la eficiencia del positivismo. Tal espíritu crítico permitirá mostrar las alternativas que prueban que una cultura satisfactoria e integral es una realidad aún no abordada por el hombre, debido a que el sistema dominante no lo permite, haciéndonos creer que la única realidad que existe es la del capital y es la única que puede otorgarle al hombre su gratificación, su satisfacción. La educación de aquellos que aún se encuentran por fuera de los beneficios del capital, incluso de los que se encuentran relativamente cómodos con el sistema, parece ser la primera instancia a la que recurre Marcuse aquí. En este punto creo que quisiera decir que los neoliberales parecen tener razón porque han puesto de manifiesto algunas incomprensiones del pensamiento marxista, tales como el tema de la abolición de los principios capitalistas, de la producción y los desarrollos tecnológicos y científicos alcanzados. Entonces, Hernán Echavarría nos muestra que los políticos e intelectuales de América Latina no comprendieron el mensaje de Marx y se fueron en contra de todo desarrollo de las fuerzas de producción y de la creación de las condiciones materiales para la liberación del capitalismo, cuando en realidad lo que planteaba Marx era que estas fuerzas se constituyen en los medios para la liberación del hombre de su lucha por la existencia. O sea que no podemos prescindir de las fuerzas, de los medios de producción que ha desarrollado el capitalismo como tal, ¿sí?
Marcuse también reconoce que las fuerzas de producción y el desarrollo tecnológico son indispensables para la liberación, y en este punto piensa que Marx aún se encuentra en vigencia. Lo que sí añade a lo expuesto por Marx es que la tecnología y los medios de producción deben ser dirigidos a otros usos y aplicaciones en el seno de una sociedad socialista, es decir, que no deben estar orientados hacia el sostenimiento de la dominación y del trabajo alienado, sino hacia la satisfacción y la conquista de la libertad. Según Marcuse, cuando Marx planteaba la abolición del trabajo, no se refería a que los hombres ya no necesitaran realizar ninguna actividad laboral para vivir, sino que hacía alusión a la abolición del trabajo a la manera en como el capitalismo lo entiende, a saber, como la actividad que crea plusvalía en la producción de bienes o que produce capital. El trabajo que queda abolido es el que mantiene la propiedad privada de los medios de producción y aliena al hombre, acabando con su espíritu, fragmentándolo, convirtiéndolo en una máquina o en una extensión de una máquina, ¿sí? Entonces, en este punto vemos que si bien lo que dicen los neoliberales puede tener cierta validez, en realidad lo que pretenden es usar de una forma descarada y malinterpretada la doctrina marxista para mantener el trabajo alienado y agotador y los sistemas de libre mercado y competencia que tanto van en contra de lo que Marx planteaba. Hayek, por ejemplo, atacaba al socialismo alegando que atenta contra la individualidad en aras de una generalidad o de una colectividad que no satisface todos los deseos e intereses de cada uno de los miembros de la sociedad. Su argumentación se basa en el supuesto de que la, abro comillas, limitación de nuestras facultades imaginativas solo permite incluir en nuestra escala de valores un sector de las necesidades de la sociedad entera, que el sistema de fines del individuo debe ser supremo dentro de estas esferas y no estar sujeto al dictado de los demás. Cierro comillas. Esto es Friedrich Hayek en su libro Camino de Servidumbre, ¿sí? Entonces, tal comprensión del individualismo se puede considerar muy pobre, porque no comprende la esencia misma de la naturaleza humana que nos está planteando Marx y que nos hace recordar Marcuse, a saber que el hombre es un ser social y que sus intereses de una u otra manera necesariamente lo remiten a los demás seres humanos, que nosotros no somos islas. Esta postura individualista sigue los principios del capitalismo, del capital, que entiende al individuo desde el punto de vista de la propiedad privada. Le enseña al hombre que sus intereses no son o no pueden ser los intereses de los demás. Los ideales del capital han puesto a los hombres en una lucha egoísta e interesada por la existencia y por la adquisición de riquezas que no satisfacen realmente nuestra condición humana, sino nuestra condición impuesta de mercancías y de cosas del mundo del mercado y de la libre competencia. Si el hombre es un ser social, deben existir intereses sociales que permitan la convergencia de los hombres en una mutua cooperación para alcanzar la realización de nuestros deseos. El mismo Marx nos dice que el verdadero socialismo, por así decirlo, debe servir a los intereses genuinos de los individuos y no a los intereses creados o impuestos por el mundo del mercado y de la libre competencia. El mismo Marcuse en El hombre unidimensional nos muestra cómo el capitalismo avanzado ha logrado encubrir sus contradicciones e introyectar en el ser mismo de los hombres las necesidades que crea para el control total de la existencia. Es decir, que el capitalismo encubre de forma sutil la dominación y el control total de toda nuestra existencia y de las actividades y de los deseos que tenemos. Por este motivo hacía énfasis en la necesidad de cultivar el pensamiento crítico contra la civilización en la que vivimos y en la toma de conciencia genuina de la necesidad de un cambio real del mundo capitalista. Marcuse también critica en Marx su visión excesivamente materialista de la historia, que niega que los hombres se comprendan desde sus comienzos por la actividad pensante, sino exclusivamente por las actividades físicas o materiales. De acuerdo con Marx, hay una preeminencia de la existencia material frente al pensamiento. Es primero la vida material y la producción que la conciencia y la religión, por así decirlo. La filosofía no debe ser abstracta, sino parte de la materialidad de la existencia como determinante para la actividad pensante y condicionante de nuestras mismas ideas.
Pero Marcuse nos muestra que si bien la filosofía parte desde el pensamiento para su ejercicio, este pensamiento tiene que ver con la realidad misma en la que el hombre se desenvuelve y siempre buscan una relación con la realidad, con esa realidad, y se tornan en una visión crítica de la misma que desde lo dado, desde lo que tenemos, propone alternativas que reemplacen o mejoren aquello que no funciona adecuadamente. El pensamiento, abro comillas, puede mostrar la realidad como aquello que realmente es y mostrar aquello que la realidad evita que sea. Eso nos lo dice Marcuse en su libro El hombre unidimensional, en la página 178. Entonces, para finalizar, podemos decir que las políticas neoliberales y neoliberales se quedan manteniendo la realidad existente y niegan toda posibilidad de cambio que atente contra lo que ya está establecido. Por lo tanto, la función de la filosofía y de las ciencias del espíritu o de las ciencias humanas es retornar al aspecto crítico y revolucionario para así devenir en una fuerza de lucha y oposición contra la civilización predominante. Marcuse logró recuperar al Marx filósofo y más crítico que los marxistas habían dejado a un lado, y su filosofía se constituye en una negación de la realidad en la que estamos viviendo y una afirmación de otros principios y otras formas de realidad que el capitalismo ha negado para mantener sus propios principios liberales que atentan contra el hombre y contra el planeta en general. Les agradezco mucho su atención y espero que tengan un buen día.